Buenas tardes. Les agradezco a todos la participación en este webinar. Mi conferencia tiene que ver con el enfoque ecosistémico en la restauración y voy a explicar algunos ejemplos que tenemos en la Reserva Forestal Limataca y los alrededores. Voy a comenzar con esta imagen tomada de la revista Bioyania del 2011. Aquí se muestran los integrantes de la Oficina Técnica Forestal del Ministerio de Agricultura y Cría en 1947. Estaban de pie el señor Grotter, Marshall Turner, Jean-Pierre Bellon, Henry Pittier y el señor Currer. Este señor Marshall Turner fue entre 1948 y 1952 el primer director de la Escuela de Ingeniería Forestal en la ULA. Y Jean-Pierre Bellon también vino a trabajar para la ULA hasta que se jubiló en los años 90 y él fue el creador de la red de parcelas permanentes en bosques tropicales que tiene la más larga data de medición en todo el mundo. Y bueno, Henry Pittier es ampliamente conocido por su labor en pro de la conservación y sus trabajos en botánica aquí en Venezuela. Entonces, ¿por qué muestro esta imagen? Porque cuando ellos fueron contratados por el Ministerio de Agricultura y Cría en los años 40, ellos tuvieron que enfrentarse a este tipo de situaciones. Había muchos lugares del país donde había fuertes problemas de erosión. En este caso, es en la zona del páramo y esta erosión se generó por centenares de años de cultivos de trigo en zonas de altas pendientes, sin ninguna obra de conservación, y se degradó totalmente el ecosistema y se degradaron los suelos. Entonces a estos señores les encargaron, no solamente en Mérida, sino en muchos otros lugares del país, les pidieron una solución para este tipo de problemas. ¿Y qué hicieron ellos? Pues hicieron lo que sabían hacer. Plantaron pino, plantaron ciprés, plantaron eucalipto, porque esas eran las especies donde había experiencia y donde se sabía que daba buenos resultados en muchos lugares del mundo. En este caso fueron varias especies de pino en el páramo de Mérida, en alrededores de la laguna de Mucubají. En ese momento no se había decretado todavía el Parque Nacional Sierra Nevada. Aquí tenemos una plantación con fines de protección en la zona de Tuñame, Estado Trujillo. Esto es eucalipto. Y es bien interesante resaltar que aquí parte de la vegetación original, es decir, estos frailejones que están aquí, están conviviendo con el eucalipto. Seguramente hay otras especies de páramo que no soportaron la introducción de esa especie y no están presentes aquí, pero por lo menos buena parte de los frailejones sí están. Años más tarde, en los años 60, también se utilizó una especie exótica que es el pino caribe, pero ya con fines comerciales. Eso comenzó en 1961, cuando unos ingenieros forestales que trabajaban con el Ministerio de Agricultura y Cría en Maturín fueron a la isla de Trinidad y trajeron unas cuantas plantas porque había unas condiciones climáticas y condiciones de suelo similares a las sabanas de Anzoátegui y Monagas, y trajeron unas cuantas plantas y las establecieron como un experimento al sur de la ciudad de Maturín. Esas pequeñas plantaciones experimentales fueron dando buenos resultados, pero se mantenían así a nivel de ensayo. A finales de los años 60 vino el doctor José Joaquín Cabrera Malo y le dio el gran impulso a este proyecto. Ya le dio la connotación de proyecto a gran escala con fines comerciales. Luego siguieron apareciendo otras especies exóticas en diferentes lugares. El pino caribe se llevó a la Gran Sabana y en la Estación Científica Parupa se hizo un ensayo de plantación con pino caribe. Aquí está una de las cabañas de la Estación Parupa y lo que se ve al fondo son árboles de pino caribe. En la plaza principal de Cabanallén
Aquí al fondo están las edificaciones de la misión de Cabanallén. Aquí lo que vemos es eucalipto y mango, que también es exótica. Entonces, estas especies exóticas se extendieron en muchos lugares con fines de arborización, con fines de recuperación, y era lo que se hacía en esa época. Luego, ya hacia finales del siglo pasado y comienzos de este año, se trajo también la Acacia mangium, que es una especie originaria de Asia, primero con fines comerciales, con fines de producir pulpa para papel y cartones, pero también con la finalidad de producir madera aserrada, porque esta madera es de muy buena calidad. La acacia se ha adaptado muy bien, ha crecido bien, tiene algunos problemas de forma porque se ramifica muchísimo, inclusive en altas densidades de plantación, pero el problema de la acacia es que yo he observado que se está escapando de las áreas plantadas y está invadiendo otros lugares. Esto es al sur de Guárico, en la zona de Cabrutica y Mapire, donde se hicieron unas plantaciones con fines de protección y de recuperación de áreas degradadas. Y este no es el sitio de plantación, la plantación estaba a unos 200 o 300 metros, y esto es regeneración natural de la acacia que llegó allí, diseminada por la fauna seguramente. Además, en los morichales intervenidos, también estamos observando pequeñas plantas de Acacia mangium en esos sectores de los morichales donde los criollos han hecho conucos o han quemado. Hay una apertura del dosel, entra bastante luz y esos espacios están siendo aprovechados por la Acacia mangium para establecerse allí. Les repito que es una regeneración natural lo que está ocurriendo y la semilla proviene de las plantaciones que están cercanas, llevadas por la fauna a otros lugares. Bueno, la Acacia mangium está en la lista de las 14 especies más invasoras en todo el mundo, de acuerdo a este documento de la FAO que fue publicado en el año 2003. Aquí están todas las especies, esas 14 especies: Robina pseudoacacia, casuarinas, Pitecelobium, prosopis, la guayaba, el Alianthus altísima. Hay 3 especies de acacias aquí anotadas: Leucaena leucocéfala, Echinus terebintifolios, Brusonetia papirífera y Lantana cámara. Entonces, con estos reportes y lo que yo he estado observando en el campo, realmente a mí no me parece conveniente estar usando Acacia mangium para seguir recuperando áreas degradadas en el país, y mucho menos en parques nacionales, porque los parques nacionales son territorios donde no debería hacerse la introducción de especies exóticas. Voy a repasar brevemente algunos conceptos sobre los ecosistemas, la restauración y la sucesión. Un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de seres vivos y por el medio físico. Eso lo vemos aquí en este esquema. Tenemos las plantas, tenemos la fauna, pero también tenemos los factores abióticos, donde están todos los elementos del clima, como la precipitación, la temperatura, la energía solar y el suelo y el relieve. Todo esto forma parte del ecosistema. Entonces, si yo pretendo restaurar un ecosistema, no puedo atender exclusivamente a la cobertura vegetal, sino que tengo que ver todos los elementos, porque la idea es que si esto se degradó, bueno, que esto se recupere en todos sus componentes. Y en ese sentido, hay ecosistemas que tienen la capacidad de recuperarse de forma natural, hasta llegar a sus condiciones originales después de una perturbación natural o de origen antrópico. Eso es lo que se llama resiliencia. Hay ecosistemas que son muy resilientes, que son capaces de recuperarse, y hay otros que no, pues, cuya capacidad de resiliencia es sumamente baja. Justamente en esta década en que estamos, entre el 2021 y el 2030, las Naciones Unidas declararon
este periodo como el decenio de la restauración de los ecosistemas. Y la restauración es una actividad que propicia el retorno del sistema a su estadio previo, o sea, la condición previa a la degradación. La ecología de la restauración pasa por una estrecha interacción con los conceptos propios de la sucesión. Ya vamos a ver lo que es la sucesión vegetal. Esta es una definición de profesor Herrera en un libro sobre restauración que fue editado en el IBIC. A mí me parece una obra excelente y es un material de referencia siempre que queremos tratar este tema. Entonces, cualquiera dirá que el título de mi conferencia es redundante porque yo estoy colocando el enfoque de ecosistemas en la restauración y realmente eso es una redundancia. O sea, todo proceso de restauración automáticamente tiene que tener implícito la visión del ecosistema. Pero como muchas personas no entienden eso, pues yo preferí colocar ese título de esa manera. Bien, cuando una comunidad sufre una perturbación, después que termina la perturbación, ocurre la recuperación de forma natural y eso es lo que se llama la sucesión vegetal. Aquí tenemos un área de conuco que fue tumbado y completamente quemado en la zona central de la Reserva Forestal Limataca, en la vía de Bochinche. Después de la tumba y la quema, pues viene una cosecha de maíz, luego viene una cosecha de yuca, luego cosechan otras plantas como caña de azúcar, piña, ají dulce y algunos otros frutales, pero de manera muy dispersa. Finalmente, el conuco es abandonado y después de unos años, allí hay una recuperación natural con lo que nosotros llamamos especies pioneras autóctonas de la zona. Aquí en este caso estamos viendo que el sitio está totalmente dominado por yagrumo. Nadie sembró ese yagrumo allí, ninguna persona lo sembró, nadie lo ha cuidado. Ese yagrumo es lo que llamamos una especie pionera. Y en eso es que tendríamos que fundamentarnos para facilitar la restauración. La idea es que después de unas decenas de años o tal vez unos centenares de años, esto sigue evolucionando, desaparece el yagrumo, luego vienen otras especies, después otras y después otras, y algún día esto va a ser así como el bosque original que se ve aquí al fondo, en cuanto a altura, en cuanto a biomasa, en cuanto a diversidad, pero la idea es que el proceso de sucesión nos va a llevar a eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son los llamados patios de rolas, que son ampliamente utilizados por las empresas madereras que tienen concesiones en las reservas forestales. El patio de rola es un área donde ocurre una deforestación total. Se elimina la capa superficial del suelo, o sea, la capa de materia orgánica. El patio es compactado y esto se usa para almacenar la madera durante un tiempo mientras se hacen las operaciones de transporte de la madera. El uso de ese patio puede estar en 1 año, 2 años máximo. Luego el patio es abandonado y 2 o 3 años más tarde vemos una comunidad, digamos, muy agresiva, con una vegetación muy agresiva, que invade el patio de rola. Aquí puede haber piper, solanum, trema, bismia, es decir, aquí habría cordoncillo, tabaquillo, guasimillo, muchas de estas especies pioneras del ecosistema, y les aseguro que aquí hay una cantidad, una variedad muy grande de trepadoros o de bejucos, todos con espinas, con ganchos, con transformaciones en las hojas, en las estípulas que les ayudan a trepar. Entonces, en el nombre común, allí tenemos plantas que se llaman bejuco, uña de murciélago, uña de gavilán, uña de gato, uña de ratón, es decir, todas las uñas posibles en cuanto a plantas están allí presentes. Les repito, es una vegetación muy agresiva la que invade estos patos de rola. Yo creo que el 90% de los patos de rola, yo creo que se recuperan solos de esta manera. En las carreteras,
también se hace una deforestación, se elimina la capa de materia orgánica, se coloca granza y se compacta la carretera. Algunas de esas carreteras las usamos por 2 o 3 años y luego las carreteras se abandonan porque el sitio ya fue aprovechado y después de unos 2 o 3 años de abandono vemos esta invasión de especies pioneras en esas vías abandonadas. En este caso es el guasimillo, Trema micrantha. Si esto se deja quieto y no pasa ningún carro más por esta zona, bueno, a los 5, a los 6 o a los 7 años aquí vamos a tener un bosque de 8 o 10 metros de altura con especies pioneras de la zona. Entonces, esto es lo que llamamos la sucesión vegetal. Eso ha sido ampliamente estudiado en todos los trópicos y en el trópico americano están los trabajos de Vasquellanes y Guevara, de Feinegan y de Guariguata y Ostertag. Esto es un resumen de todos esos trabajos. La sucesión se va dando de acuerdo a diferentes etapas. En cada etapa hay un grupo de géneros o de especies que son las más frecuentes en cada una de esas etapas. Por ejemplo, en la etapa 2 es muy frecuente tener piper, miriocarpa, aurera, solano. En la etapa 3 va a estar heliocarpo, que es la majagua, trema. En la etapa 4 entonces ya va a entrar el yagrumo, el ocroma, que es el balso en los llanos occidentales. Y en la etapa 5 vendrían los árboles típicos de la comunidad potencial. Bien, ya a mucho más tarde de los 40 años. Con todo lo que yo he observado en la Guayana venezolana, yo me atrevería a recomendar este listado de especies pioneras para hacer recuperación de áreas degradadas. Esto es basado en los procesos de sucesión vegetal que he visto en distintos sitios de la Guayana venezolana. Están los yagrumos, el zunzún, la cimarúa, San Francisco, patedanto, pardillo, palo blanco, lacre, guamo, ceiba y bueno, hay muchas más especies, pero yo creo que estas son las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo he visto muchas obras o muchos proyectos y labores de restauración donde se han introducido especies de la etapa 5, especies del bosque primario en áreas degradadas. Y a mí me parece que eso no es lo más correcto. Si vamos a recuperar un área degradada, deberíamos empezar con estas especies típicas de las etapas tempranas de la sucesión. Eso por un lado. Pero por otro lado, establecer estas especies a veces requiere investigación, porque uno no puede llegar a una tienda agropecuaria, a un comercio agropecuario, y comprar 1 kilo de semilla de piper o de urera o de trema o 1 kilo de semilla de yagrumo. Nadie vende eso en ninguna parte. Hacer eso implicaría una investigación sobre la fenología de la especie, sobre la biología reproductiva de la especie, sobre cómo se producen esas especies en los viveros. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Esas labores las hicimos en las empresas madereras entre los años 80 y los años 90, las empresas concesionarias forestales, pero para especies de interés comercial. Bien, nosotros teníamos que producir en los viveros moreillo, puya, algarrobo, zapatero, cedro amargo, congrio. Bueno, teníamos un listado como de 20 o 30 especies donde nadie, cuando las empresas madereras llegaron a Guayana, nadie sabía cómo se producían esas especies en los viveros. Bueno, pues cada empresa hizo su investigación y después de varios años, de 3, 4 o 5 años, pues ya había conocimiento de cómo producir esas especies en los viveros. Bueno, eso hay que hacerlo ahora con todas estas especies pioneras. Bien, por eso es que muchas veces se va a hacer una obra de restauración y la gente acude a lo que ya es conocido, a lo que ya existe en los viveros, o acude a lo que está disponible en las tiendas agropecuarias. Y seguramente en una tienda agropecuaria usted va a conseguir semilla de pino, de eucalipto, o la manda a pedir al exterior, ¿bien? O en algún vivero, en Upata, o en Puerto Ordaz, o en San Félix, o en alguna otra ciudad, usted va a encontrar plantas de carapa, de cedro, caoba, de apamate, y esas son las plantas que están disponibles en los viveros y esas son las que usted compra para hacer su programa de restauración. Pues yo creo que eso no es lo más procedente. Yo creo que hay que trabajar con estas especies pioneras. Bien,
En la Gran Sabana también hemos observado los procesos de sucesión vegetal. Aquí estamos en un conuco activo en Paraitepuy de Roraima. Fíjense que aquí al frente, allá al fondo, está el Tepuy Cuquenán y el Tepuy Roraima tapados por las nubes, pero más o menos se observan. Este conuco está activo en este momento. Fue una deforestación y quema que hubo en medio de la selva para producir alimentos para las comunidades indígenas que están allí. Pero en un recorrido que hice con quien era el capitán de la comunidad en ese momento, nos encontramos un área donde los conucos se habían abandonado hacía 5 años atrás, y esta área tenía esta recuperación. Bueno, esto que está aquí son las especies pioneras de ese sitio, de allí, de esa zona de la Gran Sabana. Encontramos otra área que tenía 15 años de recuperación y otra área con 25 años de recuperación. Si esto tiene 25 años, la primera impresión que uno tiene es que aquí la sucesión es muy lenta. Bueno, tal vez esa sucesión es lenta porque estamos hablando posiblemente de los suelos más oligotróficos que hay en Venezuela, es decir, los suelos más pobres en nutrientes y por lo tanto cualquier perturbación que ocurra allí, luego el proceso de recuperación pues va a ser bastante lento, y por eso vemos aquí los árboles bastante delgados. Pero el proceso se inició, y si esto se queda quieto y no se quema más nunca y no se interviene más nunca, esto debería llegar a un bosque similar o idéntico al original que había allí antes del establecimiento del conuco. Bien, los colegas El Cori Vera y Leonel Hernández con otros autores y la colega Cristabel Durán han hecho estudios en diferentes lugares de la Gran Sabana, y de todos esos trabajos yo hice esta lista, síntesis de algunas de las especies más frecuentes en bosques secundarios. Aquí están los nombres científicos, aquí están los nombres indígenas: el Chipocuidec, el Caiguaricaidé, el Zacaudec, Guadamadec, y del trabajo particular de Leonel Hernández y sus compañeros de la UNEC, de allá de Guayana, se hizo un listado de los usos que tienen esas especies por parte de las comunidades indígenas. Esto es interesante porque algunas personas creen que las especies pioneras de comunidades secundarias son como una maleza, son como una mala hierba y no tienen ningún uso. No. Muchas de esas especies sí pueden ser utilizadas por las comunidades allí en los alrededores. Bien, en el estado Amazonas también hemos realizado estudios sobre la sucesión vegetal. En este caso, la tesis doctoral del profesor Leonardo Lugo, un compañero de trabajo de aquí de la Facultad de Ciencias Forestales, evaluó los conucos abandonados allá en la cuenca del río Cuao por parte de la etnia Piaroa, y aquí hay una lista de algunas de las principales especies pioneras que él encontró allá. Yo le he puesto ojo aquí a Inga edulis, que produce estas guamas, estos frutos deliciosos, muy dulces, con mucha pulpa, y Pouruma secropiifolia, que los criollos la llaman cocura o la uva del Amazonas. Es una fruta deliciosa, porque yo creo que hay que tener mucho cuidado al recuperar áreas donde ha habido contaminación por mercurio, porque existe la posibilidad de que la planta sea bioacumuladora de mercurio, y si alguien consume estos frutos, pues va a tener algo se va a contaminar, va a ingerir, posiblemente va a ingerir mercurio acumulado en estos frutos. Eso es algo que hay que investigarlo, pero yo prefiero tener cautela, y si hay una comunidad cercana al área contaminada con mercurio, yo prefiero que no se planten estas especies frutales, para que no haya ningún riesgo de que alguien vaya a consumir algún fruto contaminado. Bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? En la mayor parte de las áreas mineras de la Guayana venezolana, se calcula que hay entre 50 y 100 mil hectáreas afectadas por minería, y yo creo que cerca del 90% está en esta situación. Lo que más hay es minería de monitores hidráulicos, donde aprovechan los aluviones a lo largo de los ríos. Esos
esos terrenos quedan totalmente destruidos, se destruye la vegetación, se destruye el suelo. Hay veces que hay huecos, algunos huecos de estos mineros llegan hasta 20 metros de profundidad, 30, 40 metros de diámetro. A lo largo del cauce de los ríos, pues eso queda totalmente destruido. Y luego quedan pozos con altos contenidos de mercurio, donde el mercurio es atacado por bacterias y se transforma en metilmercurio, que es absorbido por el plancton y se incorpora a la cadena trófica. Esta es la situación que tenemos y a esto es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces la gran pregunta es, ¿esto se lo vamos a dejar así a las generaciones futuras? Pues yo creo que no, yo creo que esto hay que trabajarlo y es un reto, es mucho el trabajo que tenemos por delante para, digamos, mejorar esta situación y dejarle mejores condiciones para las generaciones futuras. Yo no me conformo con una posición de quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada en esta zona. Yo creo que algo hay que hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es una restauración química, ¿ve? O como se dice en el mundo del impacto ambiental, hay que hacer biorremediación. Ahora, si en la mina se estuvo trabajando con cianuro, a mí eso realmente no me preocupa mucho, porque el cianuro se dirige a unas lagunas de colas y en esas lagunas de colas hay una fotodegradación natural del cianuro. En el punto del vertido puede haber 55.7 partes por millón y en lo más lejos de la laguna de cola, 3 o 4 meses más tarde, lo que quedan son 2.6 partes por millón. O sea, el cianuro se va descomponiendo y quedan cianatos y tiocianatos, que son sustancias que no son tan nocivas, no son tan contaminantes. No hay estudios que comprueben el grado de contaminación de estas sustancias como los cianatos y los tiocianatos, y de hecho estos compuestos no aparecen en la lista de contaminantes de la norma de calidad de agua en Venezuela. Eso por un lado. Y por otro lado, afortunadamente en Venezuela no han ocurrido derrames de cianuro de estas lagunas de colas a los cuerpos de agua de los alrededores. Esos accidentes sí han ocurrido en países de los alrededores y en muchos lugares del mundo, pero no hay un informe técnico que demuestre que eso haya ocurrido en Venezuela. Hay rumores a través de redes sociales, pero yo no me he encontrado un informe técnico que verifique eso. Y si alguien lo tiene, pues yo estaría muy agradecido de que nos lo informen, de que nos lo envíen para tener eso registrado y saber dónde fue que ocurrió esa contaminación. Pero hasta ahora no nos hemos enterado de que eso había ocurrido. Ahora, donde hay mercurio, pues yo creo que hay que hacer labores de biorremediación. Hay artículos que hablan de que se han usado microbios, plantas, lombrices de tierra para hacer biorremediación del mercurio. Este artículo habla de que inclusive se han utilizado bacterias transgénicas para hacer la movilización, la extracción del mercurio del sitio contaminado. Hubo una investigación muy interesante en Colombia donde usaron Cecropia peltata. Ellos lo llaman guarumo, nosotros lo llamamos yagrumo. Resulta que el yagrumo es un bioacumulador de mercurio y de esa forma usted saca la biomasa del yagrumo cuando está saturado de mercurio y se puede llevar el mercurio a otro lugar. Y en una investigación que hicieron en la Universidad Lisandro Alvarado en el estado Lara, aquí en Venezuela, pues demostraron que la Lemna minor, la lenteja de agua, esa planta que es muy abundante en el lago de Maracaibo debido a la eutrofización del agua, esa planta acumula altos porcentajes de mercurio. Entonces, la técnica de la biorremediación indica que se hace una especie de cosecha de esta biomasa, es decir, se recoge la biomasa que tiene el mercurio acumulado y esa biomasa se lleva a un laboratorio para recuperar el metal pesado o esa biomasa se encierra en una celda de concreto donde no se escape el mercurio y que quede allí atrapado. De esa forma se va extrayendo el mercurio que está presente en algunos sitios en el ecosistema. Esto, digamos que se usaría
cecropia en ecosistemas terrestres y se puede usar Lemna minor en ecosistemas acuáticos. Repito, algo hay que hacer. El detalle es que estos reportes son investigaciones en espacios controlados, es decir, en laboratorios, en este caso es un invernadero y en este caso fue un laboratorio. Yo no conozco experiencias de biorremediación en Venezuela en condiciones naturales en el campo, en el terreno. Nuevamente, esto es un gran trabajo y es un gran reto el que tenemos por delante para ejecutar estas actividades en todos los territorios que son muy extensos. Son muy extensos. Todos los territorios donde tenemos ese problema de contaminación con mercurio. Una vez que se hacen labores de biorremediación, luego entonces hay que restaurar el relieve. Yo no creo que sea conveniente dejar esas áreas donde hubo esa explotación que quedan así como un paisaje lunar o como un paisaje que hubiera sido bombardeado con unos huecos enormes y otros montículos, el cauce de los ríos totalmente irregular y destrozado. Yo creo que hay que restituir los cauces de los ríos a una forma lo más parecida posible a la condición original. Hay que mover las tierras para rellenar esos huecos, que la pendiente quede relativamente uniforme, y después que se hace eso, entonces es que se puede pensar en la cobertura vegetal. Entonces, hemos observado en algunos lugares abandonados por la minería de monitores hidráulicos que después del abandono hay un proceso de sucesión vegetal. Y eso está, por ejemplo, en esta imagen de satélite. Esto es un sitio en la cuenca media alta del río Chicanán. Todo esto es una zona que había sido trabajada muchos años antes. Y después del abandono, esto que estamos viendo aquí es la sucesión vegetal. Pues. Este color verde claro, con una textura mucho más suave, esas son plantas herbáceas y arbustivas que están colonizando esas áreas que fueron abandonadas. Ahora, esto es posible, ¿por qué? Porque en los alrededores hay bosque primario que aportan los propágulos o las semillas para los procesos de lluvia de semillas y esto se puede recuperar. Si este fuera un territorio sumamente extenso y el área de bosque primario quedara muy, muy lejos del área afectada, pues por supuesto, el proceso de sucesión vegetal va a ser muy lento o posiblemente no va a ocurrir. O va a ser extremadamente lento, ¿no? O sea, que van a pasar centenares de años para que lleguen las primeras plantas herbáceas. Pero muchas de las áreas de minería es una minería de aluvión, de monitores hidráulicos, y eso está a lo largo de los cursos de los ríos. Entonces la afectación es así muy alargada. Y al ser una afectación alargada, en franjas muy largas, repito, laterales a los ríos, bueno, allí cerca tenemos, digamos, la fuente de donde va a surgir la semilla que puede recuperar estas áreas, ¿no? Repito, esto solamente es la cobertura vegetal. Aquí no estoy diciendo que se esté resolviendo el problema del mercurio, aquí no se ha restaurado el relieve. Yo no estoy de acuerdo con que eso se quede así. Lo que quiero demostrar es que sí hay una sucesión vegetal en este sitio. Desde tierra y desde recorridos que hemos hecho en helicóptero y en avioneta en algunas áreas abandonadas por la minería, pues también hemos visto, digamos, mucho más de cerca el proceso de sucesión vegetal en áreas abandonadas por minería. En este caso es un río, aquí también era otro río, y en este caso es una mina de cielo abierto, una excavación superficial industrial, que en el mundo minero esto se llama un open pit, ¿bien? Y después tal vez de unos 4 o 5 años de abandono, esto está siendo colonizado por plantas pioneras. Entonces, en algunos documentos técnicos está reflejado que ese proceso ocurre. Por ejemplo, en el documento técnico del Plan de Ordenamiento de Imataca, en un artículo científico publicado por Rosa Guevara, Judy Rosales y Helio Sanoja en el 2005, ellos analizaron unas minas abandonadas donde se sacó hierro y observaron el proceso de sucesión vegetal. Y Wilmer Díaz y Silvino El Coro pues, hicieron un trabajo en estas áreas de minería de aluvión que se abandonaron y donde hay una sucesión vegetal. De todos estos trabajos, pues aquí yo saco esta lista de especies pioneras que
que están allí presentes. Y he colocado los nombres completos de estas personas para que se vea que en muchas partes del país hay gente que tiene experiencia en sucesión vegetal, que tiene experiencia en identificar plantas pioneras. Entonces, no solamente aquí en la ULA hemos hecho esos estudios, yo estoy seguro que en Maracaibo, en Caracas, en Guayana, en muchas partes hay muchos expertos a quienes se les puede preguntar para que recomienden plantas pioneras para hacer restauración. Se ha puesto muy de moda digamos, lanzar bombas de semillas o lanzar lo que se llaman los avivos. Las bombas de semillas fueron inventadas por el señor Masanobu Fukuoka en Japón en los años 60 y eso se llamaba Nendo Dango y era una bola de arcilla también con un sustrato que tenía sustancias nutritivas y una mezcla de semillas de especies pioneras. Eso se hacía una pequeña compactación de esas pelotas y eso se lanzaba con la fuerza del brazo desde tierra o se lanzaba desde helicóptero o desde avioneta y eso ha sido una técnica para restaurar áreas degradadas. Siguiendo el mismo principio de estas bombas de semillas o Nendo Dango, más recientemente pues entonces se están haciendo los llamados avivos, donde en una bolsa de papel o de cartón se coloca el sustrato, se coloca la mezcla de semillas de especies pioneras y eso también se lanza desde tierra con la fuerza del brazo o se lanza desde avioneta o desde helicóptero para recuperar las áreas degradadas. Pero repito, yo creo que primero hay que hacer la biorremediación y segundo hay que hacer la restitución de la topografía para luego colocar aplicar estas técnicas. Algunas empresas mineras han hecho plantaciones de individuos, de arbolitos producidos en un vivero. Por ejemplo, la empresa Rusoro en la mina El Chocó en el Callao colocó en estos sitios semillas de hierbas como paspalum, braquiaria y colocaron individuos producidos en vivero de vetiver, que es Chrysopogon sisanoidea. Aquí vemos el vetiver, que ha sido muy exitoso el establecimiento, y esto se colocó aquí en lo que se denomina un canal de corona para evitar la escorrentía en la ladera y frenar la erosión. El estrato herbáceo aquí en la ladera se logró con paspalum y con braquiaria. Braquiaria es también una especie exótica, al igual que el vetiver, pero el vetiver está siendo utilizado yo creo que desde hace más de un centenar de años en muchos lugares de Venezuela. No se propaga por semilla, él se propaga vegetativamente y tiene su técnica específica para lograr producirlo en vivero. Es decir, el vetiver no se va a transformar en una maleza en estos sitios. Bien, además se hizo la producción en vivero de arbolitos de samán, de guásimo, San Francisco, palo blanco y acacia mangyum. Pero, ojo, estamos hablando del Callao. Esto no es parque nacional y aquí usaron acacia mangyum, pues, digamos, para favorecer el rápido establecimiento de una cobertura vegetal. Ojo que yo estoy resaltando aquí el manejo del sustrato y de micorriza porque una empresa seria, una empresa responsable, una empresa que cumple toda la normativa ambiental y una empresa que tiene supervisión por parte del Estado, cuando van a intervenir un área, hacen la deforestación, recogen la capa de suelo orgánico, es decir, la capa de suelo que tiene materia orgánica. Ese sustrato se acumula y se tapa con plástico para frenar el lavado y frenar la volatilización de las sustancias nutritivas de ese sustrato. Y cuando se va a hacer la reforestación o la revegetación, el sustrato se coloca de forma uniforme, bien repartido en esta superficie y luego es que se riegan las semillas de gramíneas y se plantan los arbolitos. Hay que entender que todas estas especies vegetales que se van a establecer aquí necesitan un cierto sustrato para que sean exitosas. Y en ese sentido, otra práctica indicada por la literatura es colocar micorrizas a las especies vegetales, sobre todo a los árboles que se van a establecer allí, para acelerar el crecimiento y para garantizar la sobrevivencia de esas especies de árboles.
La imagen que teníamos antes corresponde a lo que se denomina una escombrera, un lugar donde se depositó material estéril que ya no tenía, pues no tenía altos contenidos de oro. Eso se ordenó en una colina con una topografía similar o idéntica a las colinas de los alrededores. Esta era la imagen de esta escombrera en el año 2008 sin ninguna... claro, la escombrera estaba recién construida y no tenía ninguna cobertura vegetal. Se aplicaron las técnicas que mencioné en la imagen anterior y ya para el 2013 tenían una incipiente cobertura vegetal como lo estamos viendo aquí en esta foto. Esa escombrera corresponde a lo que está aquí en este recuadro, en esta imagen Landsat 5 del año 2008. Y en el año 2020, con una imagen Landsat 8, vemos que eso tiene una alta cobertura vegetal. Yo quise ir con mis estudiantes en el año 2019 a visitar esa escombrera porque estábamos en una práctica de campo allá en la Guayana venezolana y me dijeron que eso se había quemado y no me dejaron pasar. Recuerden que en el año 2012 hubo un decreto de renacionalización de la explotación del oro. La empresa Rusoro tuvo que salir de Venezuela y luego estas áreas, estas concesiones quedaron en manos de Minerven. Bueno, lamentablemente, repito, no me permitieron entrar en el 2019 porque quería ir directamente hasta la escombrera y no nos permitieron llegar. Pero la imagen de satélite nos está mostrando que hubo una muy adecuada recuperación de la cobertura vegetal en ese sitio. Allá en la mina El Chocó, en una laguna de colas que tenía cianuro, pues esa laguna va recibiendo sedimento y ese sedimento es puro polvo de roca y sin haber hecho ninguna labor ya había una incipiente entrada de especies pioneras, especies herbáceas, y aquí hay un arbolito de ceiba luchando, guapeando en medio de ese arenal repito, eso es polvo de roca, ¿no? Pero en una de esas lagunas de cola, ya clausurada, ya colmatada, la empresa colocó la capa de materia orgánica, de suelo con materia orgánica, luego colocaron semillas de braquiaria y plantaron arbolitos de apamate y nosotros visitamos ese sitio cuando tenía como un año o año y medio después de esa siembra y esa plantación. En la mina Simón Bolívar, cerca de La Camorra, se aplicaron esas técnicas en una laguna de colas que en esta imagen está identificada con el número 5. Bien, esto era la laguna de colas en el año 2001 y en el año 2020, estas son imágenes Landsat 7, vemos que el área que estaba ocupada por la laguna de colas pues tenía una muy buena cobertura vegetal. Desde tierra, esa laguna de colas se veía de esta forma. Esta es una foto que me facilitó mi colega y amigo Víctor Fernández, que trabajó allí en la mina Simón Bolívar y que nos llevó a conocer todo esto. Así era como se veía la laguna de cola. Este gran pozo que está aquí era simplemente un pozo para almacenamiento de agua para el proceso industrial de la empresa. Pero la propia laguna de colas que recibía sedimento y cianuro era esta que estaba acá. Bueno, todas esas áreas, después de abandonar las operaciones, esas áreas se recuperaron mediante esas labores que hizo la empresa. Desde adentro, unos 10 o 12 años después que se hizo la recuperación de la laguna de colas, eso lucía de esta forma. Esto es un bosque secundario, todavía es muy bajo, esto tendrá unos 8 metros de altura, la mayoría o sea, son muy pocas especies, en su mayoría son especies pioneras de la zona, pero aquí se ve un sotobosque bastante denso, más diverso, más variado, es decir, que aquí va adelante el proceso de sucesión vegetal que va a restablecer una comunidad diversa y con alta biomasa que posiblemente va a tardar unas decenas de años, pero aquí ya está iniciado el proceso. Y eso es lo que se quiere justamente con estas labores. Bien, en conclusión de lo que hemos visto allá en la Guayana venezolana,
se demuestra que la recuperación natural es posible en algunas áreas. Ojo, yo no estoy diciendo que sean en todas, sino en algunas áreas puede haber recuperación natural mediante mecanismos de sucesión vegetal. Las acciones de restauración deberían iniciarse por una biorremediación del mercurio, donde haya mercurio. Repito, no podemos dejarles a las generaciones futuras esos suelos contaminados con mercurio y que nosotros no hagamos nada. Hay que recuperar la topografía, o sea, no podemos dejar esos enormes huecos, esas áreas como si hubieran sido bombardeadas. Bien, recuperar la topografía lo más similar posible a la condición original. Hay que manejar el sustrato, o sea, hay que colocar otra vez una capa de tierra con alto contenido de materia orgánica y hay que aplicar micorriza para garantizar la sobrevivencia y el rápido desarrollo de las plantas de los arbolitos que vayamos a plantar allí. Yo creo que la restitución debería hacerse con especies autóctonas, preferiblemente pioneras del área que se desea recuperar, pero eso requiere investigación y trabajo de campo para obtener las semillas que se van a requerir en cada proyecto particular. Yo no estoy de acuerdo con que los parques nacionales se ejecuten actividades que impliquen el ingreso de especies pioneras. Yo creo que eso hay que detenerlo. Y creo que debe iniciarse una campaña de erradicación de Acacia mangio en todo el país. Bajo ninguna circunstancia debería emplearse esa especie en parques nacionales. Si alguien fue a Yapacana, al Caura, al Parque Nacional Caura o al Parque Nacional Canaima y fueron a plantar Acacia mangio, yo les pido por favor que vuelvan a ir, arrancan esas matas y las queman. Todavía estamos a tiempo porque si lo acaban de hacer esas plantas están muy pequeñas, pero no se puede esperar a que tengan 6 u 8 años y que maduren sexualmente y que florezcan y que produzcan frutos, porque una vez que produzcan los frutos, ahí va a comenzar esa planta a diseminarse y va a ser muy difícil controlarla. Entonces yo creo que eso hay que detenerlo a tiempo. Bien, aquí están mis datos de contacto, mi correo electrónico. Yo no soy muy activo en redes sociales, pero sí estoy allí, estoy presente a través de Instagram, de LinkedIn y en ResearchGate. Por cualquiera de estas vías me pueden contactar para alguna consulta o alguna discusión posterior. Siempre y cuando haya respeto, podemos seguir conversando de estas cosas y atender las inquietudes que cada quien tenga. Bien, muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido de su interés. Hasta luego, pues.